Mr. Dinamo 161 pregunta: la boxeadora Imane Cave ha anunciado que demandará a J.K. Rowling y a Elon Musk debido a sus comentarios por su participación en los Olímpicos y su sexo. ¿Estás de acuerdo? Depende de qué los va a demandar. Si alguien afirmó tajantemente que ella es un hombre y lo hizo basado en datos, por ejemplo, en los estudios que dijo haberle hecho la Federación Internacional de Boxeo, pues no hay nada que demandar. Es decir, yo estoy repitiendo los datos que me dio otra organización, otra persona, alguien que se supone que hizo los estudios. Si los estudios no se hicieron, porque hay dudas y hay críticas y hay observaciones de que esos estudios no se hicieron y no se han mostrado, pues quien tiene la culpa es la Federación Internacional de Boxeo o el responsable de la Federación de Boxeo que hizo esas declaraciones, que declaró que existía ese estudio, cuyo caso el demandable es él. En los casos donde hubo persecución, digamos, pues sí podría tener alguna razón para demandar. Sin embargo, esto es muy sencillo. Si a cualquiera de las personas que expresaron sus dudas, y yo entre ellas, de que si se trataba de una persona con cromosomas XY, no debería participar en competiciones de mujeres, lo primero que pediría cualquiera demandado por ella es su prueba de cromosomas. Y es que muchas personas han dicho, sí tiene XY, pero es un caso particular de intersexualidad donde cuando nació presentaba unos genitales que daban la idea de que era mujer. Genitales de apariencia, de aspecto femenino, que resultó que no los tenía. Bueno, está muy bien, pero los cromosomas XY hacen que la ruta de desarrollo del cuerpo de la persona pues siga la ruta de desarrollo de un hombre, sobre todo si tiene niveles de testosterona y otras hormonas, pero sobre todo tiene los cromosomas necesarios para desarrollarse físicamente como un hombre y no como una mujer, y en ese caso, si tiene ese desarrollo físico, pues no debería competir con mujeres, simple y sencillamente. O compite con hombres, o se crea una categoría especial para intersexuales, transexuales, etcétera. Pero si es un hombre y se ha presentado como mujer, pues sí es que no debería ser. Miren, si no hubiera diferencia entre hombres y mujeres, los hombres trans estarían dominando en las categorías masculinas. O sea, las personas que han sido identificadas como mujeres cromosómicamente, XX, y que luego transicionan a hombres, que son hombres transgénero, hombres trans, deberían estar dominando los deportes masculinos, ¿no? ¿Por qué no? Porque efectivamente el tener una ruta de desarrollo XY y una ruta de desarrollo XX son diferentes. Los hombres tienen la voz más grave que las mujeres, de media en general, aunque hay contratenores y hay contraltos que ellas pueden tener una voz más grave que un hombre. En la media tenemos una voz más grave los hombres y las mujeres tienen una voz más delgada, más aguda, debido a la constitución física de nuestro aparato fonador y de nuestras cuerdas vocales. Y es un hecho que está determinado precisamente por nuestro sexo. Entonces, así del mismo modo, la musculatura, la agilidad y una serie de cuestiones pues, se diferencian, porque crean diferencias. Hay diferencias que deben ser tenidas en cuenta sin que eso afecte la igualdad entre hombres y mujeres, esto aparte. Entonces, dicho eso, si quiere demandar, yo creo que está en todo su derecho de demandar, si siente que ha habido algo incorrecto, siento que le van a pedir una prueba cromosómica de inmediato, si en la prueba cromosómica ella es XX, es posible que tenga sobre todo la posibilidad de demandar a la Federación Internacional de Boxeo, que es la que señaló que sus cromosomas originales eran XY.